Si queremos instalar Eclipse con el Android Developer Tools, primero deberíamos bajar Eclipse desde esta página web, eclipse.org. Luego deberíamos ir a developer.android.com y en la parte de Download buscar el Android SDK, que notemos que lo tenemos disponible en Windows, Mac y Linux. Tenemos que descargar entonces el SDK. Y dentro de las descargas que encontraremos aquí, encontraremos información sobre las versiones de Android disponibles y encontraremos el ADT Plugin for Eclipse. Cuando entramos al ADT, el plugin para Eclipse, no encontraremos ningún link de descarga, porque la instalación se hace desde dentro de Eclipse. Pero que sí vamos a encontrar en la explicación de cómo descargarlo. Para eso hay dos explicaciones, una para la versión 3.4 de Eclipse y otra para la versión 3.5. Dependiendo de cuál tengan, por ejemplo en la 3.5 hay que ir al menú Help, Install New Software, agregar Add, poner Android y esta dirección. Copiamos y pegamos esta dirección. Ponemos siguiente, el mismo Eclipse se va a encargar de descargar el ADT plugin. En este caso, yo ya tengo aquí la carpeta descargada del Eclipse y del SDK. Tengamos en cuenta que cuando descargamos, tanto Eclipse como el SDK no poseen instaladores. Son dos carpetas zip que yo las descomprimo y en cualquiera de los sistemas operativos, en Windows, en Mac o en Linux, obtengo solamente dos carpetas. Si abrimos la carpeta Eclipse, posee el ejecutable de Eclipse, que en el caso de Windows, por ejemplo, se llamará eclipse.exe. Entonces yo puedo abrir Eclipse. Lo primero que Eclipse me va a preguntar es ¿cuál es el workspace? El workspace es una carpeta donde yo quiero trabajar con mis proyectos. Realmente no es que lo que yo defina aquí va a ser para toda la vida. Yo puedo definir algo aquí y después en cada proyecto cambiar la carpeta donde lo voy a guardar. Por lo tanto no es tan importante. Pero es una ventana típica de cualquier instalación de Eclipse. Una vez que abro Eclipse, para ir a instalar el plugin, voy a ir al menú Help, Install New Software. Me va a decir que elija de qué sitio quiero instalar software. Eclipse en realidad no conoce a Android hasta el momento. Entonces necesito agregar un nuevo sitio. Y ahí es donde voy a poner Android Site o Android Update. Ese es un nombre interno que coloco. Y la dirección web que nos daba en el sitio web de Android. Pegamos la dirección web de Android. OK. Entonces ahí encontró los Developer Tools. Le voy a decir que esto es lo que quiero instalar. Siguiente. Y me va a decir que quiero instalar. Y le coloco siguiente. En este caso yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo instalado. Pero cuando le coloque siguiente, si no lo tuviéramos instalado, lo que va a pasar es que va a ponerse a descargar los archivos, que son unas decenas de megas. Una vez que termina de descargarlo, lo va a instalar y luego de instalar nos va a pedir reiniciar Eclipse. Una vez que reinició Eclipse, podemos verificar que se haya instalado el plugin utilizando File, New, Project y tendríamos que encontrar aquí una carpeta que dice Android. Y cuando veo Android, tengo Android Project. Entonces ya puedo generar un proyecto de Android. Pero antes de generar un proyecto de Android, vamos a mirar ahora nuestro SDK. Porque todavía no terminamos de hacer todo. Descargamos el Eclipse, descargamos el SDK, descargamos el plugin ADT para Eclipse, pero el Android SDK también necesita de un trabajo. Por eso encontraremos en la carpeta Tools un archivo llamado Android que puedo abrir y abre algo que se llama el Android SDK ABD Manager. Aquí puedo ver la cantidad de paquetes instalados que tengo. En este caso ya tengo instalado algunos SDKs, por ejemplo de Android 2.1 y de Android 2.01. Pero puedo ir a paquetes disponibles si no tuviera ninguno. Cuando ustedes se descargan el SDK, aquí está vacío. Los podría eliminar también. Y cuando vamos a paquetes disponibles, aparece ya un sitio configurado allí. Yo lo que voy a hacer es seleccionar ese paquete y automáticamente me aparece todas las cosas que yo podría descargar que no tengo instaladas. En este caso, por ejemplo, puedo descargarme Android 1.5, Android 1.6, las APIs de Google en distintas versiones. Recordemos que las APIs de Google incluyen al Android, por eso me dice aquí abajo requiere Android API 4, por ejemplo. E incluye las APIs de mapas y todas las demás librerías que son propietarias de Google y no son parte del proyecto Android Open Source. Notemos que Android, además de tener el número de versión de Android, las APIs los va nombrando con un número correlativo. Eso es para simplificar la tarea de verificación de versiones. Tenemos el Android API 7, sería hasta el Android 2.1 la última versión. Puedo definir algunos settings en el caso de que tuviera que conectarme a un proxy para acceder a Internet. Puedo ver los paquetes instalados y puedo generar algo que se llaman los Virtual Devices. Porque una vez que instalamos el SDK y una vez que descargamos el paquete de la versión de SDK que queremos, no alcanza. Dentro del ABD Manager, el ABD Manager también se puede abrir desde Eclipse igual, así que si no encontramos el archivo, lo podemos abrir desde Eclipse, no hay mayor problema. Debemos generar un dispositivo virtual.
Cuando yo genero un dispositivo virtual, tengo que ponerle un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, dispositivo 1. Tengo que elegir el target y el target me muestra todas las versiones de Android que tengo instaladas. Voy a generar un dispositivo nuevo en base, por ejemplo, a Android 2.1, que es API nivel 7. Le puedo dar en este caso la cantidad de megabytes que quiero que tenga la tarjeta SD que va a emular, la tarjeta de memoria externa, y le puedo decir qué tamaño de pantalla quiero tener. Para eso tengo el default, Half VGA, es 320 x 480, tengo QVGA, que es 320 x 240, y tengo otras resoluciones de Wide VGA y High Quality. O sea, tengo distintas resoluciones de pantalla. Porque el emulador emula un Android genérico, no está emulando un equipo Android en particular. Lo único que me interesa definir es entonces el tamaño de pantalla que yo realmente quiero. Y puedo definir más propiedades de hardware que por ahora no nos van a interesar. Y creo un nuevo ABD. Entonces ya tengo esto. Y puedo crear la cantidad que yo quiera. Puedo crear pantallas de tamaño distintas o versiones del SDK distinto. Y esto es obligatorio definir porque cuando cree un proyecto yo en Eclipse voy a tener que elegir con qué virtual device voy a trabajar. Lo interesante es que una vez que generé un virtual device puedo empezar el emulador sin necesidad de Eclipse. Yo puedo poner Start, me va a preguntar si quiero escalar la pantalla a otro tamaño y ahora va a abrir el emulador. El sistema operativo va a bootear como si estuviera en el equipo real. O sea, tenemos un proceso de booting que tarda en principio lo mismo que va a tardar en un equipo real.